Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, bienvenidos a Conversaciones Rockeras. Buenos días o buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Si eres nuevo en esta emisión y quieres seguirnos, ya sabes lo que tienes que hacer: darle like, suscribirte, compartir los videos. Y a todos los amigos que ya tenemos una base de gente que nos sigue, muchas gracias por el apoyo. Y vamos a seguir haciendo esta clase de programas, y hoy toca el turno a un disco clave en la historia del heavy metal. Es un disco clásico, probablemente los más trascendentales, y hoy vamos a platicar del disco debut de Black Sabbath, y para ello he invitado a mi gran amigo Raúl Ulloa, un gran conocedor de heavy metal, un gran melómano y por supuesto una gran persona. Bienvenido, Raúl. Armando, te agradezco mucho, como siempre un fuerte abrazo a la distancia, también saludos a Mauricio, y bueno, pues muy buenas noches, es un placer pues estar con ustedes y sobre todo interactuar, ¿no? Con la gente que nos escucha, que nos ve y pues que al final también retroalimentan esto en base a sus comentarios y pues la música que nos apasiona, y qué mejor que tener estos espacios para desintoxicarnos de la cotidianidad y sobre todo, pues bueno, cargar la pila, ¿no? Con mucha energía. Raúl, pues bienvenido. Estamos en una emisión donde estamos de manteles largos porque hoy vamos a platicar del inicio de Black Sabbath, de su disco debut, un disco que marca un hito en la historia del rock and roll. El, el sonido característico de lo que hoy conocemos heavy metal. Antes de que empecemos a platicar canción por canción, para ti, ¿qué representa este disco? Pues mira, como lo representa para muchos de nosotros que estamos inmersos en el género, y no nada más en el metal, en el rock clásico, pues es una piedra angular, es un punto de inflexión, es el inicio de una era, porque si bien pues podemos citar a bandas previas, quizá por un año, por meses, que ya estaban con un sonido pesado, como fue Blue Cheer, con ese Vince Eruptum, por ahí también Iron Butterfly desde 3 años antes ya traía una esencia jarroquera, y los mismos Humble Pie, ¿no? Que le inyectaban a un rock denso también la parte blusera, la parte folk. Todo esto lo digo porque, bueno, son ingredientes que han caracterizado a Black Sabbath desde los inicios, ¿no? Entonces, definitivamente, el hecho de que apareciera este disco le inyecta, además de todos estos ingredientes que platicamos, la cuestión de oscuridad, de tensión, de, pues, ¿cómo decirlo? Ese entorno macabro que gira en la música, en las letras, también en el aspecto visual. La portada es contundente, ¿no? Y va a servir para determinar mucho de la etiqueta que tuvo Black Sabbath en su carrera. Entonces, definitivamente, pues es un álbum importantísimo, no solo en la historia del heavy metal, sino del rock en general, a mi manera de ver. Perfecto, pues el aspecto lúgubre, hasta cuesta trabajo decir la palabra, los sonidos de lluvia, los riffs de Iommi, los gemidos de Ozzy, todo eso conllevó a generar un estilo, el cual pues Black Sabbath simplemente son los creadores, y sobre todo porque previo a la grabación de este disco, Black Sabbath se cambia varias veces de nombre hasta que deciden tomar el nombre con el que se les conoce eh, pues en la actualidad de la historia del rock. Bueno, es curioso porque cuenta Ozzy que cuando ellos iban a grabar este disco se fueron a Alemania, fueron a tocar a la ciudad de Hamburgo y tocan en un lugar que se llama el Star Club, donde 7 años antes habían tocado The Beatles y había sido un suceso para la ciudad de Hamburgo. Entonces Ozzy cuenta que le escribe una carta a su mamá yendo en el ferry y le dice: oye, por cierto, nos vamos a cambiar de nombre y vamos a grabar un disco, vamos a regresar a Inglaterra y ya tenemos los estudios de grabación preparados. Es curioso porque creo que este disco les costó 600 libras y les tomó como 2 días de grabación, prácticamente 12 horas consecutivas. ¿Qué más recuerdas, Raúl, de este proceso de grabación?
Pues mira, hay que hacer un poquito de historia porque la música en sí tiene mucho que ver con el origen de todo lo que sucedió, ¿no? Estamos hablando de 4 músicos que surgen en la ciudad de Aston, en Birmingham, una de las ciudades más industriales del Reino Unido, y bueno, pues con toda esa característica de oscuridad, de monotonía, de una cotidianidad, pues de gente trabajando en la industria metalúrgica, y pues bueno, esto nos da una idea del panorama tan grisáceo y lúgubre, como bien comentas, que tenía ya el entorno, ¿no? Y así es como pues empiezan a interesarse también en la música. Primero Tony Iommi y Bill se conocen previamente en el 68, y por otro lado Geezer y Ozzy tenían su propia relación, y bueno, pues es así como pues después de tener esa banda de Tony Bill Mythology, pues empezaron a darse a la tarea de buscar más músicos, y por otro lado Ozzy también con Geezer pues contactan a través de un anuncio en una tienda de música, ¿no? Y pues bueno, de ahí sale el contacto entre ellos, y pues al final de esa historia no pueden concretar en nada, pero curiosamente ese anuncio permanece en la tienda, el mismo Tony Iommi lo ve, y bueno, pues de esa manera contactan a Ozzy, que a su vez les presenta a Geezer Butler, y bueno, pues hacen un ensayo general, y bueno, ya lo comentabas, ¿no? De ahí surge pues las primeras encarnaciones de Polka Tulk Blues Band, posteriormente Earth Blues Band, y así es como empiezan a darse a conocer en la escena. Pero hay que comentar algo muy importante. Al principio fueron covers de bandas como Cream, de bandas que estaban muy metidas en el entorno local también, y sobre todo museras, el estilo era muy diferente a lo que se gestaría después con Black Sabbath, ¿no? Tony Iommi tiene un accidente en su lugar de trabajo, precisamente en una fábrica, y una prensa metálica pues le genera la pérdida de 2 puntas de los dedos, y esto lo suple con 2 prótesis de goma que consigue a través de un médico, y esto le permite pues seguir tocando la guitarra, que era lo más importante para él, ¿no? A la par de todo esto, Iommi empieza a buscar una identidad en su sonido, y se da la tarea de buscar a gente que trabajara en los amplificadores, en las bocinas, en toda la relación electroacústica que tenía el instrumento, para generar una distorsión mucho más fuerte, ¿no? Una distorsión que verdaderamente marcara diferencia, y eso le daba una identidad muy particular a la música. Fue muy criticado, la gente decía, bueno, pues qué aberrante es el sonido que sale de esa manera de un instrumento, pero era parte de buscar un propio estilo, ¿no? Y bueno, pues también platicamos que Butler ya tenía escrito Black Sabbath, el tema, y pues si bien ya comentábamos de los nombres anteriores, a raíz de que una tarde libre van y ven una película de terror, se dan cuenta de que la gente tiene una reacción muy particular a este tipo de cuestiones, y bueno, pues era inminente que el nombre de Black Sabbath tendría que ser el de la banda, y así es precisamente como después de aquella gira que bien comenta Armando, pues se presentan precisamente en un lugar que se llama el Marvin Winter Gardens en la ciudad de Birmingham, y ahí tocan el 30 de agosto de 1969 con las rolas que ya tenían compuestas del primer disco, pero curiosamente tienen 3 canciones ya compuestas de lo que sería el Paranoid, y bueno, pues esas canciones también las tocan ahí, ¿no? Posteriormente, pues bueno, entran al estudio, a los estudios Trident, en octubre del 69. Comentaba también Armando que, bueno, pues la grabación dura 2 días, así es un proceso muy largo, muy corto, con muy limitado también el presupuesto, y bueno, pues Roger Bain es el que se encarga de, pues ser el productor, ¿no? El productor de este álbum, y dato curioso también, Tom Allom, a quien conocemos pues de producciones y de ingeniería con Judas Priest y otras grandes bandas, pues bueno, también es ingeniero de sonido para este debut que es sensacional. Entonces, pues bueno, ya está grabado el disco, hay por ahí una edición de un single en enero de 1970 que trae la canción de Evil Woman, y trae también la de Wicked World, que se va a convertir en un bonus track, y bueno, pues esto sale a través del sello Trident. Sin embargo, deciden interrumpir la maquila y la distribución
para dar ya paso con el sello Vértigo, que además fue un sello disquero que se encargó a la postre de muchas bandas de rock progresivo y fue muy importante en Inglaterra. Bajo este sello se dan a la tarea de sacar el álbum como tal, pues el 13 de febrero de 1970. Y bueno, pues a partir de aquí tenemos ya el nacimiento de, pues, pues no solo del género, sino como comentábamos hace rato, ¿no? Es el nacimiento de una nueva eh, identidad, un nuevo ideario y sobre todo, pues un conjunto de arte relacionado a la música pesada con todos los conceptos bien logrados y que en esa época, pues bueno, pegó con tubo y fue algo muy, muy revelador. Ya platicaremos también que a nivel de medios, como siempre, el álbum fue sumamente mal criticado, pero bueno, pues el tiempo haría justicia a un álbum seminal como es el homónimo debut de Black Sabbath, ¿no? Claro, y qué curioso que tanto a Ozzy como a Tony Iommi lo que los inspiró fue Led Zeppelin. Cuenta Ozzy que él escuchó el primer disco de Led Zeppelin en un bar y preguntó quién era ese grupo. Y le dijo él al cantinero, oye, son los New Yardbirds. Y les dice, no, es un grupo que se llama Led Zeppelin. No, no puede ser, a ver, muéstrame el disco. Y le leyó el nombre de los 4 integrantes de Led Zeppelin. Y Tony Iommi, por su parte, dice que cuando él escuchó esos riffs, él se juró que iba a hacer música mucho más heavy que la que hacía Led Zeppelin. En realidad, tanto Zeppelin como Black Sabbath tenían una gran amistad. Así es. Sí, totalmente. Pues eran las bandas que estaban mostrándose con una calidad y una identidad muy particular. Yo agregaría a los mismos Deep Purple, ¿no? Y bueno, estamos hablando de los más representativos, pero hay una camada de bandas que ya estaban haciendo lo propio. Si nos vamos al otro lado del charco y en Estados Unidos, pues bueno, aparte de Iron Butterfly, que ya los comentamos hace rato, pues también estaba ya Pentagram, ¿no? Pentagram a través de Bobby Levin ya tenía un demo en 1970, Forever My Queen, que fue una canción sumamente oscura, densa, pues ya había también una propuesta intensa, entonces fue una olla en ebullición que nos dio pues bandas espectaculares y sobre todo a partir de esto discos sensacionales, pero esta primer piedra es verdaderamente imperecedera, ¿no? La de Black Sabbath. Sí, claro, y es que no únicamente se queda en el ámbito del heavy metal, es un disco que trascendió en todas las esferas del rock. Llevó a Así Black es. Sabbath a los primeros lugares, tanto de popularidad como de ventas. Por ejemplo, eh, se han vendido como más de 1 millón de copias de este primer disco en todo el mundo. Totalmente, de hecho, si te fijas, Armando, nada más hay que ver la cantidad de ediciones, reediciones y versiones que hay. Es una cosa monstruosa, ¿no? En todos los formatos y de repente con ciertos bonus y ciertos arreglos y cambios y incluso hasta errores de impresión que luego es medio complejo entenderlo, pero pues esto habla de la importancia de este álbum, ¿no? Que pues prácticamente fue un punto de partida sensacional. Sí, claro, esos errores de impresión se han vuelto objetos de culto. Por ejemplo, aquí en el programa tuvimos a nuestro buen amigo Rogelio Matamoros y él decía que El experto existieron, número uno. sí, el diablo despierto, ¿no? Él decía que existieron 2 ediciones de Black Sabbath nacionales que salieron en distintos momentos y que se cotizan en precios altísimos. Sí, me imagino. Sí, definitivamente, pues es algo, muy, muy trascendente. Y bueno, pues podríamos empezar también antes de entrar de lleno a la música y a las rolas, podríamos platicar sobre el arte del álbum, ¿no? Que tiene mucho que ver con este misticismo que envuelve a las rolas y a las letras. Pues este arte se da mediante una fotografía que se toma en Maple Durham, ¿no? Este es un lugarcito que está muy pegado al río Támesis, es un lugar muy arbolado y pues esta casona vieja que tenía ahí mucha vibra, pues densa, ahí es donde deciden hacerlo. Kate Macmillan es el fotógrafo que se encarga de hacer todo esto, que además también tenía mucho que ver no nada más con fotografías y con la edición de arte y diseño.
y bueno, pues de apodo Keith, él es el que se encarga de tomar la fotografía. Esta actriz se llama Luisa Livingstone, es quien posa para la portada, y bueno, pues ella cuenta, ¿no? Que la pasó negra, porque pues bueno, para efectos de la fotografía y del vestido y todo, pues traía muy poca ropa interior, entonces pues estaba haciendo un frío del carajo, ¿no? Y entonces, bueno, fue necesario hacer varias tomas para poder dar el enfoque ideal, y pues después comenzaron a ver ciertos rumores y toda la pues las cosas que van surgiendo con los fans y comentarios de qué había ahí, qué había de trasfondo y qué tenía en los brazos esta mujer. Muchos años después se supo que lo que tenía cargando era un gato negro, ¿no? Que era parte de darle ese entorno a la música. Y bueno, pues esta portada, evidentemente también con esos colores ocres, le da al álbum una presencia muy particular. Es evidente que mucha gente compró el disco en los inicios simplemente por el atractivo de la portada, y después, pues empezando la rola número 1, se dieron cuenta del contenido y de lo que estaban por descubrir, ¿no? Entonces, pues también es de resaltar pues el arte que tiene este álbum en sí. Claro, y es que de distintas partes del mundo han viajado muchos fans nada más a conocer el lugar donde se hizo la portada de Black Sabbath. Exactamente como sucede con el Moving Pictures de Rush, que van ahí a este edificio de congreso ahí en Toronto, en Ontario, y pues la portada icónica, ¿no? Ahora que se hizo una reedición del Animals de Pink Floyd, ahí en la fábrica de Battersea, pues también, quien está por ahí se puede tomar la foto, pues son lugares icónicos, ¿no? Claro, y bueno, platicando un poquito del arte, si analizamos el disco o lo vemos con detenimiento, pues son unos tonos que te atrapan, unos tonos morados, rosas, tenues, guindas. A mí en lo particular me recuerdan mucho a otra portada clásica de rock de Frank Zappa, un disco que se llama Rats, que él está saliendo de una alberca. Exactamente. Es Sí. más o menos de la misma época de este discazo de Black Sabbath. Pues sí, que por cierto, pues hay mucha influencia también de los Mothers of Invention pues en lo que es el estilo y la manera de componer de Tony Iommi, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría comentar que entrando de lleno a lo que es la parte conceptual, pues es muy claro que Geezer Butler se encargaba de las letras, ¿no? Y él estaba muy influenciado por libros de Dennis Watler, también de James Herbert, que eran ocultistas y escritores de ciencia ficción y de terror muy populares en esa época. Pues no digamos H.P. Lovecraft y bueno, pues hasta el mismo Tolkien también tiene mucho que ver aquí, pero vaya, ese aspecto oscuro lo tenían muy claro, y bueno, pues es así como le dan ese entorno lírico, pero también la música es muy importante. A mí siempre me llama mucho la atención cómo es posible que gente pues que tenía diferentes entornos en cuanto a la escucha y en cuanto a su formación musical, pudieron aportar exactamente lo que necesitaba la banda, ¿no? O sea, simplemente Tony Iommi fue creador de riffs novedosos, de un sello muy distintivo. Hablábamos de la distorsión, hablamos de ese ideario de riffs, que bueno, pues a la postre sirvió para hacer la influencia absoluta de géneros venideros como es el Doom, como es ahora el Stoner, y muchísima música, ¿no? O si tenía una voz muy particular, sabemos que no era desde el inicio un gran cantante, pero sí fue un músico que le dio ese tono también tenebroso. Su manera de cantar las letras y con toda esa música alrededor fue un atractivo muy especial. No nada más fue un frontman muy entretenido en vivo, sino su locura la llevaba también a su tesitura de voz. Entonces eso fue fundamental. Butler, pues bueno, con toda la influencia de Jack Bruce, de John Entwistle, era un bajista espectacular, que tocaba con los dedos, que tocaba figuras, fraseos de manera muy intensa, pero también era muy buen matizador, ¿no? Con Butler encontramos un toque y unas líneas extraordinarias a partir de este álbum, ¿no? Y bueno, cerrar con Bill Ward es hablar del toque yacero. Estamos hablando de un
estupendo baterista, con una sagacidad muy buena, pero esa fluidez tenía una inyección de estamina muy importante. Era un baterista sumamente duro, le pegaba, pero no por eso dejaba de ser creativo, tener toque y sobre todo también matizaba mucho en muchas partes. A lo largo de todas las rolas podemos encontrar esta química tan importante en la banda. Y bueno, pues el disco arranca con Black Sabbath, Armando, que es verdaderamente una tenebra, ¿no? Arrancar un álbum así. Sí, porque estamos hablando de una entrada donde cae la lluvia, hay ruidos, es una gran intro y luego pues va increciendo la canción y pues Tony Iommi ahí saca todo el potencial que tenía él como guitarrista, tremendos riffs. Tremendos riffs y mucho tiempo se comentó, incluso yo llegué a ver esto en un documental sobre la historia del heavy metal, que se relacionaba este intervalo de 3 tonos, que está en slow tempo totalmente, se relacionaba con música del medievo que estaba dedicada al satanismo y bueno, por ahí también esto enriquecía mucho esa fama que tuvieron al principio, ¿no? Pero la realidad, y dicho por Tony Iommi y el mismo Bill Ward, que fue a quien se le ocurrió, perdón, Geezer Butler, es que tiene más que ver con la obra de Marte de Gustav Holst, ¿no? En su obra de los planetas, específicamente en Bringer of War, esta parte de Mars tiene esa triada, esos tonos, y bueno, pues a ellos los influenció mucho porque además de blues también escuchaban música clásica, ¿no? Entonces abrir con Black Sabbath es determinante para darse cuenta en dónde está uno parado y de lo que se avecina con una banda totalmente innovadora y que además estaba envolviéndote desde la primera nota en un maremoto musical sin precedentes, ¿no? Sí, es un tema demoledor y lo que buscó Tony Iommi era que ellos llegaran bien ensayados, o sea, que ya tuvieran cierto bagaje musical, que se entendieran perfectamente para que en el momento en que llegaran al estudio no tuvieran errores o fueran mínimos. Exactamente. Sí, y en esto tuvo mucho que ver precisamente Roger Bain, y bueno, pues también con la colaboración de más gente pudieron dar pues en la médula, ¿no? De lo que querían estos 4 músicos, y bueno, pues al final tenemos este álbum, ¿no? Hablar de Wizard, pues es una entrada con armónica, es el primer cambio, donde nos damos cuenta que aquí hay fusión, que aquí hay apertura, y bueno, pues es un ejercicio de improvisación yacera increíble. A mí el amarre que tienen todos como músicos me encanta y bueno, pues es una canción pues un poquito más festiva, ¿no? De lo que fue el inicio y pues The Wizard se convirtió también en una canción pues frecuentemente interpretada en vivo y además de las favoritas de los seguidores que iban creciendo a pasto, pues conforme fue corriéndose de oreja en oreja este álbum, ¿no? En El Hechicero, o la letra que inspiró a la canción, se dice, como ya lo mencionaste, que Geezer Butler era muy fanático de leer a Tolkien. Sí, así y es. que está inspirada en Gandalf, el personaje del Señor de los Anillos, que Sí, originalmente totalmente. era la novela de Tolkien. Exactamente, sí, y particularmente, pues bueno, porque al final Gandalf pues era el mago, ¿no? Era el hechicero mayor y era quien encaminaba a toda esta playa de gente pues para alcanzar el objetivo, ¿no? Que había en la historia. Y pues sí, evidentemente, pues era una influencia de un mago místico y que venía a tema, pues precisamente para una canción, pues con estos ingredientes, ¿no? Y es que Tolkien tanto influenció como a Black Sabbath como a Led Zeppelin, es notorio eso. Absolutamente, totalmente. Y a muchas bandas, todavía más, aún de rock progresivo, ¿no? Así es. Y bueno, ya nada más para cerrar esta parte de Wizard, como bien mencionas, es un tema más alegre, con una base jazzística tremenda, porque Bill Ward le encantaba tocar jazz, o tenía al menos esa escuela. Y no sé si hayas observado en algunos videos de Black Sabbath de sus primeros años, Bill Ward suele colocar el ride, que es el platillo más grande de la batería, lo coloca casi parado
y entonces empieza a yacear, a tocar el bell de la campana, de tal forma que le permite tener más matices, más movimientos. Porque Totalmente. normalmente un baterista de metal tiene el ride, que vuelvo a repetir es el platillo más grande, lo tiene prácticamente donde está el tambor de piso, lo tiene abajo, y en cambio Exacto. Bill Ward lo usaba arriba porque le gustaba mucho matizar. Totalmente, y además es muy interesante ver la sagacidad que tiene, sobre todo al momento de tomar la baqueta de la tarola, tiene totalmente una postura yacera, ¿no? Y Sí, bueno, él escuchaba, por su padre él escuchaba a Jane Krupa, a Buddy Rich, también a Lionel Hampton, pues bueno, a todos los bateristas que empezaron en la época de las grandes bandas, y pues él, cuando empezó a adoptar el instrumento, pues era la influencia que tenía, ¿no? Entonces, todo eso visualmente le dio una soltura muy interesante, pero repito, no dejaba de tener una energía tremebunda para poder interpretar las cosas, ¿no? Y el amarre con Geezer Butler, eso me parece sensacional porque, pues bueno, al final esta química se dio también en los ensayos y pues bueno, podemos hablar también que una de las bases rítmicas más sólidas en la historia del rock es la que tienen Bill Ward con Geezer Butler, ¿no? claro, y es que Bill Ward no agarraba la baqueta tradicional, por ejemplo, la agarran muchos así en el metal, Sí. él agarraba así, que le llaman los bateristas de manera ortodoxa. Ortodoxa, totalmente, y te da más movilidad, incluso sí, digo, yo no soy baterista ni mucho menos, pero bueno, más o menos sé del tema y al momento en que puedes con el meñique y con el anular hacer movimientos, te permite tener una soltura y un control de los impactos que quieres hacer, sobre todo en la tarola y en los platos, pues espectacular. Entonces, Bill Ward es un súper bataco. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de Bill Ward porque es uno de mis ídolos, ¿no? Debo de Totalmente. confesarlo. Y me gusta mucho su estilo porque combina el jazz con el rock, pero también algo que me llama mucho la atención de él es que no tiene tantos tambores en su batería, era un poco más discreto, no Claro. necesitaba tener tantos aditamentos, o sea, tocaba realmente muy bien y lo hacía lucir. Era un Pues baterista como muy eran los efectivo. bateristas de jazz, Así exacto, es. era el set básico y eso te daba pasto. El talento estaba en manos y pies y mentes y no tanto en los artefactos que tenías enfrente, ¿no? Sí, a mí me hubiera encantado que para esta nueva era Bill Ward se hubieran limado esas asperezas que tristemente mucho tuvieron que ver con cuestiones monetarias y también de ego y problemas acostumbrados, lamentablemente, pues bueno, que hayan tenido que buscar al sustituto, ¿no? Pero con Bill Ward, que todavía estaba en capacidades plenas, hubiera sido espectacular verlo en vivo y sobre todo, pues que fuera parte de una alineación original, ¿no? Que eso no se da todos los días. Sí, fue un Y poco pues bueno, triste su despedida de Bill Ward. sí, totalmente, pero bueno, el tiempo al tiempo y acabamos de ver cómo K.K. Downing acaba pues de subirse al escenario con sus colegas de Judas Priest para entrar al Salón de la Fama y por ahí, pues esperemos que hayan platicado, hayan limado asperezas y pues bueno, si algo depara a Black Sabbath, que aunque están formalmente ya retirados, que muy probablemente dentro de algún tiempo puede haber alguna sorpresa, pues que Bill Ward sea considerado, eso valdría mucho la pena. Y bueno, pues dando paso al tercer, a la tercera rola, Behind the Wall of Sleep, es una canción, me encanta esta rola, aquí hay cadencia, aquí hay cambios de ritmo constantemente, y bueno, pues aquí es donde puntualmente Geezer Butler tiene una variante en su toque, en sus líneas, de repente a momentos y de repente mantiene un estatus y de repente otra vez vuelve a cambiar, es increíble, pero en general me parece una canción muy disfrutable por todas las variantes que tiene, ¿no? Es un rolón este. Claro, y luego, ¿cuál venía? NIP, Nativity in Black. Después, exactamente con NIB, que bueno, por la cuestión del concepto de la rola venían prácticamente ligadas, ¿no? Por ahí meten Wasp y Basically, que es parte de los títulos que también le ponen, pero pues NIB, pues tiene una introducción, volviendo al tema de Geezer Butler, que es un protagonista absoluto en el álbum, que para mí, y esto lo digo a título personal, es la influencia para que Cliff Burton hubiera hecho Anestesia Pauline Pitt para el Kill Em All, ¿no? Esta introducción de bajo
y con esa distorsión muy particular le dio una influencia a Burton para hacer lo que hizo pues durante su corta vida y durante su arte, ¿no? Es un rolón en NIV, sabemos que también es una de las más representativas de la banda y se ha convertido en un clásico del grupo, ¿no? Sí, y es que tenía un grupo, una vibra, esa canción muy especial. Totalmente. Sí, sí es Y una de las favoritas. fíjate que como algo curioso hay que mencionar que, bueno, en los años 70 no había tanta regulación de los derechos de autor que hoy conocemos, y hay una Ajá. película de luchadores que se llama Los Jaguares, que la filmaron en Colombia, y Uh-huh. utilizaron esa canción de NIV, NIP, y es increíble que suene así. Lo curioso es que Black Sabbath nunca presentó un reclamo por los derechos de autor. O sea, se volvió de culto esa película, prácticamente. Fíjate qué buen dato ese, hombre. Hay que buscarla para verla. Así es. Oye, y pasamos a la cara B o al lado 2 del disco. Y bueno, ahí venía la de Wicked World. Exactamente. Sí, Wicked World, lo que pasa es que aquí, si hablamos de la edición inglesa, la original, no venía Wicked World. Wicked World fue un lado B de un sencillo, precisamente el de Evil Woman, y para la edición que salió en Estados Unidos, excluyen Evil Woman y justamente meten la de Wicked World en la edición original del álbum, ¿no? Ya después en las futuras reediciones y remasterizaciones ya vienen las dos rolas y pues Wicked World siempre se manejó como un bonus que ahora lo incluye, ¿no? Pasando a Wicked World, bueno, pues es el respiro experimental, ¿no? Para mí esa parte de la mitad que empieza a desarrollar otra serie de cosas, a mí me dice mucho de lo que estaba sucediendo en el crowd rock alemán, esa música tan densa, tan intensa, pero que a la vez tiene una estética muy, muy padre, incluso se oyen partes medio crimsonianas, ¿no? Por así decirlo. Es de verdad una rola muy, muy interesante y bueno, pues para mí debieron de haberla incluida en el álbum desde un inicio, ¿no? Porque además no estamos hablando de un disco largo, ¿no? Entonces esa rola sin problema pudo haber sido parte de la primera edición en el Reino Unido, obviamente. Claro, y regresando un poquito al cover que estabas mencionando, Evil Woman. Uh-huh. Resulta que un alto ejecutivo de la disquera que fichó a Black Sabbath les pidió que hicieran ese cover porque pertenecía a un grupo canadiense, si mal no recuerdo, que ya lo había grabado, y Uh-huh. entonces ahí medio a regañadientes la coverearon ellos. Uh-huh. Sí, bueno, Crown no eran canadienses, eran gringos, eran de Estados Ok, Unidos y era una banda de blues y de psicodelia pues muy conocida, también fue de corta trayectoria, pero eran muy famosos en su época, en su momento, y bueno, pues esta canción les cayó como anillo al dedo para darle precisamente ese toque, si bien con Sabbath estamos rehuyendo de ese flower power de finales de los 60s y del amor y paz que estaba por todos lados circulante, pues bueno, digamos que es la rola hippie del disco, ¿no? Y le da ese toquecito de concierto, de festividad, muy interesante. Y pues sí, es un cover súper, súper bien logrado, es Evil Woman. claro, de hecho bromea Ozzy porque dice que cuando estaban firmando el contrato de grabación, Uh-huh. estaba Alvin Lee en las oficinas de la disquera y les dijo, muchachos, no les auguro un gran futuro con ese nombre, Black Sabbath, no la van a hacer. Y entonces Ozzy dice que lo quería matar, pero que pues el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón, primero porque ya ha salido el disco, alcanzan un 8º lugar en el chart de popularidad en todo Reino Unido, eso es muy importante, y unas semanas después alcanzaron armando el lugar 23 dentro del Billboard 200 en toda Norteamérica, ¿no? Entonces, eso habla de el impacto que tuvo el álbum, pero a la vez, como comentaba yo hace un rato, fue evidente que la prensa se encargó de destrozarlos en todos sentidos como banda, criticando que era un álbum sin pies ni cabeza, que era ruido, que era algo que cómo se atrevían a editar música en ese sentido, que eran una copia de tal y tal cosa, pero que tratando de meter oscuridad en el asunto, o sea, distorsionando realmente una esencia de lo que el tiempo daría, les daría la razón como un pilar, como un pilar muy creativo
en la fusión de muchísimo arte. Esto tiene que ver con muchas cosas y Black Sabbath supo resistir todas esas críticas negativas en el momento y algunas plumas que eran reconocidas y que tenían peso de opinión y otros más que nomás tiraban por tirar, ¿no? Pero pues finalmente la disquera vive de ventas, el disco vendió y los músicos viven de la satisfacción no solo de tocar, sino de que al momento de compartir, los fans tengan esa reciprocidad y les guste y lo hagan externo cuando van a los conciertos, eso es lo que nutre al músico. Entonces Black Sabbath realmente tenía cerrado el círculo de lo que sería en ese momento el arranque de su carrera, y pues que digan misa los medios, ¿no? La verdad es que eso no, nunca les hizo mella, y qué bueno. Perfecto. Antes de que sigamos, bueno, a todo el público, a los que nos ven, les voy a recomendar esta revista, a lo mejor algunos la conocen, es de La Mosca, una edición especial de Black Sabbath para coleccionistas. La Mosca era una revista que se editaba en México, muy famosa en los años 90. Desgraciadamente ya no se publica, y aquí viene un texto del buen amigo Rogelio Matamoros, que sabemos que es súper fan de Black Sabbath. Si pueden, consíganla, la verdad es que vale mucho la pena. Sí, sí es una lástima que ya no siguió La Mosca, porque se dedicaron a hacer especiales de muchísimos grupos, de rock tradicional, de progresivo, de heavy metal, hasta de grunge, y la verdad muy bien documentados. Sí es una pena que no sigan. Y bueno, pues le mandamos un saludo al buen Rogelio, que es pues el fan más apasionado y más más entendido de la banda, pues por lo menos en México, ¿no? Y yo creo que a nivel internacional tiene su aporte, su peso, y pues un fuerte abrazo para el buen Rogelio Matamoros. El Jaime Almeida de Black Sabbath. Así es. Oye, Raúl, y luego venían otras canciones en el disco 2. Te dejo en el lado 2 del disco para que lo comentes. Sí, bueno, después de Blues Woman que platicamos, viene Sleeping Village, que pues bueno, para mí es como el previo, es una gestión ahí previa a lo que sería Planet Caravan para el siguiente álbum, ¿sí? Y pues es esta rola que empieza con ese ambiente totalmente místico, introspectivo, increíble, ¿no? Este inicio de A Bit of Finger tiene esa vibra, y bueno, es otra de las sorpresas que tiene el álbum, es otro de los valles que nos permite como melómanos disfrutar. Y bueno, pues ya arrancada Sleeping Village como tal, pues es un ejercicio también medio progresivo yacerón, muy interesante, sobre todo en la parte media, los manejos de los tiempos también, lo que hace en la guitarra Tony Iommi, es una delicia, intensidades, colores, matices, y bueno, pues hay guitarras duales incluso, ¿no? Que él mismo regraba, y eso le da una atmósfera muy, muy particular a esta rola. Aquí el punto también más importante que dárselo a Iommi por el trabajo de las guitarras, y bueno, pues es una canción también pues muy emotiva, que esta sí lamentablemente no solían interpretarla en vivo, pero pues la verdad tiene todas las credenciales para que se convirtiera en una canción pues, pues muy, muy interpretada, porque la verdad es una de las canciones mejor logradas del álbum. Sí, y por ahí también venía The Warning, ¿no? Que generó mucha polémica. Así es. Que fueron calificados de satánicos, y que luego ellos dijeron que en realidad era como una advertencia para no hacer esas prácticas, para no dirigirse al ocultismo, pero la prensa los destrozó. Totalmente, y aquí hay una anécdota muy interesante, qué bueno que tocas ese tema, porque evidentemente ya lanzado el álbum, pues bueno, toda esa parafernalia que aparentaba ser ocultista y satánica, pues se dieron vuelo todos los detractores para poder echarles más, ¿no? Incluso en Estados Unidos también generó mucho revuelo. Justamente ya salido el álbum, comenzaron a tocar, hacen su primer visita a los Estados Unidos, y tocan allá, se vuelven famosos también, y por ahí hay una anécdota que a su regreso a Inglaterra había un tal Alex Sanders, que era un ocultista también de esa época, que de hecho la esposa de él era integrante de un grupo que se llamaba Black Widow, que esos sí eran declarados satanistas, ¿no? Y incluso tenían en sus conciertos, hacían un rito de un sacrificio, bueno, unas locuras. Entonces,
cuando regresan, reciben una invitación para tocar en Stone Age por un círculo de satánicos que iban a hacer ahí un evento de magia negra y querían que la banda tocara. Como se negaron a tocar, primero pues porque no estaban ellos en ese rollo y además Alex Sanders les advirtió que no fueran a tocar ahí, a ese rito, pues bueno, aparentemente los maldijeron estas gentes enfermas y todo el rollo, y para evitar cualquier situación de verse inmersos en todo esto, el papá de Ozzy es que les construye esas cruces de aluminio y que se dedicaron a portar por muchísimos años, ¿no? Los 4, y después el único que la conservó a la postre fue Tony Iommi y la cruz original. Y bueno, pues esto era precisamente por todo este entorno que rodeaba la banda en base a la cuestión oscura. Pero ellos, pues evidentemente estaban metidos en eso por una contracultura, por estar en una oposición con la cuestión social, política, y era de alguna manera llamar la atención y escandalizar con temas que no se habían tocado anteriormente, pero que definitivamente tenían que ver más con una cuestión de mercadotecnia que otra cosa, ¿no? Musicalmente ellos es donde estaban metidos plenamente, donde estaban desarrollando sus fusiones, sus capacidades como instrumentistas, y bueno, pues al final es eso. Warning es la rola más larga del álbum, estamos hablando de, pues tiene una vena muy a la Cream también, como ese power trio sensacional, tiene pues a la vez un desarrollo instrumental muy interesante. Hay que decir que también es un cover, ¿no? Gran parte de la rola está basada en esta canción de Ainsley Dunbar, que tenía un grupo que se llamaba Repilation. Ainsley Dunbar es uno de los bateristas que tiene el currículum de participaciones en estudio y en vivo más espeluznante que te puedas imaginar. La banda que me digas, desde David Bowie, Foreigner, Whitesnake, bandas de rock clásico, de metal, es un tipo que ha tocado con todo mundo y tuvo su proyecto también a finales de los 60s, principios de los 70s, con un blues rock también intenso, y es ahí donde se enganchan los músicos de Sabbath para hacer el cover de esta canción, y The Warning se completa como una sensacional unión de rolas y de idearios que al final suelen estar muy bien cohesionados y que bueno, pues se convierte también en un cierre de disco espectacular, ¿no? Es una rola increíble. Perfecto, y el disco era tan bueno que Black Sabbath estuvo mucho tiempo de gira después de que lo estrenó. Como bien Así dices, es. van a Estados Unidos y es todo un suceso, van a Francia y también hay unos videos increíbles ahí grabados. Suecia es otro país que lo recibió, entonces, vaya, como que tuvieron mucho éxito en muchas partes del mundo. Totalmente, y esto se lo deben también a Patrick Meehan, que él era el manager de esta banda de Black Widow, y que bueno, pues cuando vio también el éxito que empezó a tener Black Sabbath, porque bueno, pues como fans y como conciertos empezaba a ser un grupo en ciernes, evidentemente, pero la cuestión de la venta de discos fue fundamental, entonces evidentemente vio también ahí pues un nicho creativo bueno y además como una mina de oro, y él es el que se los lleva para esta gira de Estados Unidos, y bueno, ya a partir de ahí, maestro, el resto es historia. Aquí hablamos de un álbum que pues se edita en 1970, sí, en febrero, pero ya después de toda esta gira y todo, estamos hablando que para agosto del mismo año ya estaban entrando al estudio para grabar lo que sería su siguiente álbum. Estamos hablando de un par de álbumes que salieron en el mismo año. Entonces, pues bueno, la carrera de Saba también fue a pasos agigantados y pues evidentemente empezando de esa manera, pues tenían todo el futuro por delante y con mucha creatividad y sobre todo el apego incondicional y el disfrute musical de los fans, ¿no? Y que hasta la fecha aquí nos tienen hablando de esto. Se dice que War Pigs pudo haber entrado en el primer disco de Black Sabbath, pero que le dijeron a Tony Iommi, espérate, aguanta ese tema, y es cuando lo sacan al siguiente disco, al Paranoid. Exactamente, que como sí. bien dices, salió en el mismo año, en 1970, mediados. Exactamente, y son 3, 4 rolas del Paranoid que ya estaban compuestas incluso antes de grabar el primer disco, eran de las rolas que ya el mismo Geezer, Tony Iommi y Bill Ward tenían en esta caldera, ¿no? Dando vueltas y
y que bueno, fueron cohesionando después, ¿no? Sí, desde esa pequeña gira a Hamburgo ya las tenían conceptualizadas y ensayadas. Totalmente. Así es. Sin embargo, pues evidentemente si escucháramos esos demos de las primeras versiones originales, que eran mucho más bluseras, incluso hasta con tintes folk, pues te llevarías una sorpresa, porque el acabado ya para Paranoid era totalmente la rúbrica Sabbath, con esa densura, esa pesadez, y bueno, pues es parte de lo que ya conocemos como su breviario cultural y como su carrera musical que pues sigue presente y seguirá ya en los anales de la historia, maestro. Increíble que este álbum, que tiene 52 años de existencia, siga tan vigente como en sus inicios. ¿Cuál es la magia, Raúl? Todo lo que hemos platicado, la magia es los ingredientes que tiene, el momento en el que surgió, en la manera en que se hizo, tan disruptiva, rompiendo todos los paradigmas, pasándose por el arco del triunfo todas las, ¿cómo decirlo?, las limitantes, las restricciones que podía haber, tanto del mainstream, del negocio del disco, como también en la cuestión de la estética del arte. Todo eso Black Sabbath lo irrumpió, hizo de su primer acto algo fundamental. Entonces, evidentemente, situaciones de ese tipo, pues suelen ser imperecederas, ¿no? Al paso del tiempo se siguen valorando, pero además las nuevas generaciones, si se entienden de esa historia, pues eso les llama la atención y se clavan. Hay que decir también algo, ¿no? Muchas cosas que surgen de esa manera, si al final en el producto principal, que es la música, no hay ese gancho, no hay esa calidad, se va perdiendo y al paso del tiempo se olvidan. Pero aquí las nuevas generaciones se enganchan de la misma forma, porque realmente estamos hablando de una calidad muy particular en la música y de una magia que hay en la melodía, en la armonía, en la rítmica y en ese amarre que nos da esas canciones tan disfrutables, ¿no? Entonces, seguirán pasando los años y se seguirá hablando de Black Sabbath en la historia del rock. Sí, ahora sí que fue la presentación de los más heavies dentro de los más heavies. La banda número 1 del heavy metal, un parteaguas del heavy metal. Definitivamente, semillero de muchos y sobre todo, pues que tantos músicos al paso del tiempo lo sigan reconociendo como tal. Entonces, pues yo creo que el cierre que tuvieron de carrera fue muy digno, la despedida hace algunos años, el último concierto, todo lo que hicieron fue bastante bueno, pero no dudo, como lo he dicho en otras ocasiones, los genios no soportan el silencio. En algún momento, cuando es tu oficio, evidentemente a lo mejor ya en cuestión económica no tengan la necesidad, pero sí en la cuestión artística, y quieran seguir, pues, creciendo, ¿no? En algún, porque nunca se deja de crecer como músico, me imagino. Cuando quieran volver a las andadas y sobre todo esa necesidad de subirse nuevamente a un escenario, ojalá los tengamos de regreso. Si es con grabación, nuevo disco, sería fabuloso. Si es únicamente con conciertos, pero ojalá consideren estar los 4 originales, aprovechar que están vivos y que nos puedan dar otra vez momentazos, ¿no? Espectaculares. El concierto que tuvimos de la gira del 13 aquí en el Foro Sol, yo lo digo, es uno de los conciertos con el mejor sonido que he escuchado en mi vida, está en mi top 10. Fue espeluznante cómo nos pegaba el sonido del bajo, cómo nos envolvía la guitarra de Tony Iommi. Fue maravilloso. Entonces, volver a repetir la dosis de una experiencia así sería sensacional. Tiempo al tiempo, mi estimado Armando, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, me parece que en 4 ocasiones se presentó Black Sabbath en México, ¿no? Con Dio en el Pues, 92. Exactamente, esa fue la primera. Uh-huh. Después se presentó Heaven and Hell con Dio en el Auditorio Nacional, si consideramos esa como parte de Sabbath, claro. Sí, claro. Y las últimas 2 que fue en la gira de 13, que fue en el Foro Sol con Ozzy, y después al año y medio regresaron para la gira de Dien, que fue justamente la despedida, y volvieron a tocar en el Foro Sol. Entonces sí, realmente tuvimos Black Sabbath 4 veces en México, ¿no? Y una fallida que fue a finales del 89, principios del 90, que se suspendió por temas políticos y de otra vez de prejuicios y de debilidades mentales de gente inmersa en los partidos, y que bueno, nos generaron una molestia a todos los fanáticos de una manera exacerbada, ¿no? Por la cancelación de último minuto.
Sí, tiempos de un México que no correspondía a la realidad social de esos años. Totalmente, totalmente. Fíjate que yo fui al de Megadeth con Black Sabbath, que es un Ajá. año antes de que se despidieran, conciertazo. Ujú. Y al siguiente año que dices que regresas, bueno, que regresaron al Foro Sol, a ese no Sí, con fui. Dien. Oye, amigo, pues yo te agradezco que hayas aceptado la invitación a participar el día de hoy con nosotros. Siempre es un placer tenerte y esperemos tenerte en más programas de este tipo que hagamos porque a la gente le gustan mucho. Armando, de verdad, yo te agradezco la invitación. Siempre, siempre para mí es un honor participar con ustedes, que podamos compartir muchas cosas y pues es lo hermoso de la música, que siempre hay un aprendizaje, una retroalimentación, siempre alguien va a aportar una cosa, alguien te va a decir algo que no sabías y que al final, pues eso va a enriquecerte también. De repente todas esas sorpresas son muy disfrutables y siempre son reveladores. Ojalá pues la gente siga sintonizándonos, siga escuchando todos los programas, que se eche un clavado en conversaciones rockeras, porque hay todo un acervo de grabaciones de todo tipo, entrevistas, toda una cuestión relacionada a la música y al arte que vale la pena. Échense un clavado, escárbenle, y bueno, pues mientras haya oportunidad y me sigas invitando, yo con muchísimo gusto estaré aquí. Pues gracias, Raúl, gracias a todos ustedes que nos vieron, ya lo vieron, otro programa clásico de la discografía de Black Sabbath en este caso, y síganos, vamos a seguir haciendo esta clase de programas, y ya lo saben, escuchen rock en el formato que ustedes quieran, y nos saludamos en la próxima emisión. Hasta la vista.